Los erizos son buscados como mascotas, pero los que se buscan con tal fin no existen en vida silvestre, por lo que veamos las diferentes especies de erizos que viven en vida silvestre. Estás en City Animal, un canal de YouTube especializado en vida silvestre, por lo que suscríbete para que conozcas más del reino animal. Comencemos con el video. Para comenzar es necesario hablar del erizo doméstico o erizo africano pigmeo que se busca como mascota. Estos son híbridos que se originaron de la cruza de erizos de vientre blanco con el erizo del norte de África, nombrados de esta forma porque son más pequeños que el erizo europeo que habita de forma natural, que son los principales que se designan con esta función. Pero también se ha buscado algunos especímenes salvajes como el orejas largas de Europa o de orejas largas de la India. Algo que es muy importante en este ámbito es que en algunos países o estados son ilegales por el problema ecológico que pueden ocasionar si se llegan a liberar en estas porciones. Para poder hablar de las especies de erizo, lo primero es entender su distribución. Estos llegan a localizarse en 3 continentes casi en su totalidad. Están presentes en África en los diferentes ecosistemas. En Europa están en las porciones insulares grandes como Inglaterra, Escocia e Irlanda, así como en gran parte del continente, con excepción de los países escandinavos y Rusia. Lo mismo ocurre en Asia. Cubren una gran extensión, pero evitan posicionarse en Siberia, estando en algunas porciones insulares del continente. Aquí destaca una característica de ellos, ya que no toleran las porciones donde desciende mucho la temperatura, como es la tundra, prefiriendo un clima templado a cálido. Además, su enorme distribución ha provocado que estos singulares mamíferos tengan una división genética muy importante, que se ve agrupado en diferentes géneros que comprenden similitudes entre sí. La principal es que su pelo se desarrolla en espinas puntiagudas que les sirve para su defensa, las cuales pueden levantar con el fin de que se claven en su agresor y formen un escudo protector alrededor de su cuerpo. Están localizadas en todo el dorso y los costados de su cuerpo, sumado a una característica predominante, ya que sus espinas no se desprenden con mucha facilidad como ocurre con los puercoespines, que se podría decir que comparten características similares que solo son convergentes. Su conformación está predominada por tener un cuerpo robusto y rechoncho. Sus cabezas cuentan con un hocico sumamente alargado y fino, que en escala sus narices son grandes. Además cuentan con extremidades sumamente cortas y sumado a que tienen la facultad de enrollarse en su cuerpo para formar una esfera. Estos erizos se originan de un ancestro en común y por adaptación a su entorno, incentivados a los cambios climáticos y geográficos, dieron como resultado que actualmente existieran varios grupos. Tenemos el género Atelerix, contando con 4 especies y que pertenecen al continente africano, los cuales se diferencian de los demás erizos por los cambios geográficos del Pleistoceno en la región. Este grupo es muy conocido ya que 2 especies que pertenecen a este, que son el erizo de 4 dedos y el erizo del norte de África, son los que dan origen al híbrido que se busca como mascota. El género Arinaceus está compuesto por 4 especies, de los cuales se posicionan en Europa Central. En ellos algunos se buscan como mascotas, pero está muy penado en muchos países. En este grupo el que más destaca es el erizo común. El género Hemiecinus es una especie localizada en Asia, en la porción denominada Medio Oriente, por lo que están adaptados a los climas desérticos y contando con 2 especies. El género Misesinus, que se encuentra en Asia Oriental, teniendo un clima más templado y con mayor vegetación, donde se le reconocen 4 especies. Y por último, el género Paraisinus, que se encuentran en África y en Asia. Son los más pequeños y nocturnos de todos los erizos, los cuales se les reconoce 4 especies. También son los que mayor distribución tienen a nivel mundial. Son especies muy adaptadas a los depredadores y en algunos lugares se ha convertido en una verdadera plaga, como sucede en Nueva Zelanda, donde están creando un desequilibrio muy importante, ya que no cuentan con depredadores, pero consumen una gran cantidad de insectos, moluscos terrestres, lombrices y demás, compitiendo enormemente con otros que son depredadores endémicos como las lagartijas y aves, ya que estos insectívoros son muy voraces, por lo que es muy importante controlar su población, cosa que ha sido sumamente difícil. Como podemos intuir, el erizo que se conoce y que muchos quieren como mascotas no es una especie que exista como mascota y está muy bien adaptado a diferentes lugares, mientras que las especies naturales son uno de los mamíferos más distribuidos en el viejo mundo, muy carismáticos y con miles de espinas. Ahora conoces las diferentes especies de erizos en el mundo. Si te gusta este animal, aquí te dejo un video donde te enseño a cuidarlo. En esta parte podrás ver nuestro último video publicado.
Te invito a que te suscribas para que conozcas más del reino animal. Además te dejo mi canal City Gamer, un canal especializado en videojuegos. Date una vuelta para que conozcas juegos increíbles. Nos vemos en un próximo video.